Hola, soy Carlos y en este canal vas a aprender lo que tienes que hacer de 5 a 9 para no tener que trabajar de 9 a 5. Hoy vamos a hablar sobre cómo administrar tu dinero utilizando la regla 20-50-30. Esta es una regla muy fácil de recordar y fácil de implementar. Lo único que tienes que hacer es aplicarla de manera consistente. Pero antes de explicarte en qué consiste esta regla exactamente y cómo la puedes aplicar, vamos a ver cuáles son los beneficios que puedes obtener si la aplicas de manera consistente. Y esta regla te ayudará a principalmente lograr tres cosas. Primero, esta regla es en sí misma un plan para administrar tu dinero. Es así de sencillo. Esto te ayudará a ahorrar tiempo y fatiga mental, porque ya no tendrás que cada 15 días reinventar la rueda para saber qué vas a hacer con tus ingresos. Lo que vas a tener es un plan preestablecido que solamente vas a tener que ejecutar. Con esta técnica tienes un proceso, así que desde antes de recibir tus ingresos ya vas a saber hacia dónde se va a dirigir tu dinero. Y esto es una gran ventaja. El segundo beneficio que vas a obtener al aplicar esta regla es que vas a disminuir el riesgo de desviarte de tus objetivos financieros. Piensa en esto. Cuando tenemos dinero en la mano, usualmente el primer impulso que tenemos es gastarlo. Salir a comer, comprar algo, lo que sea. Pero si ya tienes un plan preestablecido, vas a tener más probabilidad de cumplir con tus objetivos. Y si tu objetivo es utilizar tu dinero de manera inteligente, y ese debería ser tu objetivo, esta regla te ayudará a que cuando llegue el ingreso o el dinero a tus bolsillos, no estés buscando excusas para gastarlo, sino que simplemente vas a aplicar lo que ya habías planificado y eso te ayudará a ver resultados de manera más rápida. El tercer beneficio que vas a obtener al aplicar esta regla, y es mi favorito, es que vas a desarrollar el hábito de pagarte a ti primero. Y aquí me voy a detener un poco para explicar algo de qué se trata esto de pagarte a ti primero. O sea, después de todo es tu dinero, ya te lo ganaste. ¿Cómo es que te lo vas a entregar a ti mismo? Es simple. Realmente lo de pagarte a ti primero no es tanto algo que tú vas a ejecutar, no es una acción. Es más bien un cambio en tu forma de pensar. En tu forma de pensar sobre tu dinero y en tu forma de pensar sobre tu salud financiera. Para aterrizarlo más, lo que significa pagarte a ti mismo primero es que te vas a enfocar no solamente en cuánto dinero ingresas, sino también en qué porcentaje de ese ingreso se queda en tus bolsillos a final de mes. Para que lo entendamos mejor, vamos a asumir que tú eres empleado, eres asalariado, trabajas todo el mes y al final recibes tu ingreso. ¿Qué pasa con tu salario? Vas al supermercado, haces la compra y le entregas una parte de tu salario al dueño del supermercado. Vas a la tienda, compras una camisa y a la dueña de la tienda le das otra partecita de tu salario. Luego vas a un restaurante, al dueño del restaurante le entregas otra parte y a Jeff Bezos le mandas un poquito y compras algo en Amazon. ¿Cuál fue el resultado final? Tú hiciste todo el trabajo, pero te quedaste sin nada. Si lo piensas, lo que hiciste fue ser un simple intermediario entre tu empleador y los dueños de los negocios a los que les entregaste tu dinero y en los que fuiste a gastar. Créeme, tú no quieres ser un simple intermediario de tu dinero, tú quieres ser dueño de tu dinero. Por eso, crear el hábito de pagar de ti primero es tan importante. Y no es coincidencia que el primer paso de la regla 20-50-30 sea pagarte a ti primero. Bien, ya vimos los beneficios que puedes obtener si aplicas esta regla. Ahora vamos a ver cómo la vas a aplicar. Y es sencillo. Mira, si imaginamos tus ingresos como si fuera un gráfico de pastel, lo que estamos diciendo es que lo primero que vas a hacer es tomar un 20% de ese ingreso y lo vas a destinar a la partida de ahorro. Luego, tomarás un 50% de ese pastel y lo destinarás a cubrir tus gastos básicos o necesidades esenciales. Y al final, con el 30% restante, vas a cubrir todo lo demás, o lo que llamamos gastos no esenciales. Y vamos a ver con detalle qué incluye cada una de estas categorías. Primero, la parte del ahorro. Es lo primero que vas a hacer. Inmediatamente recibas un ingreso, lo que vas a hacer es separar la parte que es tuya, la que no le vas a entregar a nadie, la que te pertenece a ti. Y esta le vamos a llamar ahorro. Recuerda, esta parte la reservas para ti antes de realizar cualquier gasto. Una vez hayas separado este ahorro, lo vas a distribuir a diferentes fondos. Por ejemplo, el ahorro lo vas a destinar a construir tu fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Precisamente como su nombre lo indica, es el fondo que vas a tener a mano para cubrir la contingencia de que en algún momento inesperado tus ingresos se vean reducidos o simplemente los puedas perder. Este fondo de emergencia va a tener como mínimo 3 meses e idealmente 6 meses de tus gastos básicos. Si ya hiciste la tarea de hacer tu presupuesto, vas a tener ese número. Pero para poner un ejemplo, si tus necesidades básicas son de $1,000 al mes, pues tu fondo de emergencia tendrá como mínimo $3,000
e idealmente $6,000 para cubrir cualquier contingencia. Otra cosa que podrás hacer con tus ahorros, destinarlo a tu fondo de retiro. Puedes alimentar tu cuenta de ahorro para el retiro. Puedes también utilizarlo para pagar deuda, o sea, hacer pagos extraordinarios a el capital de tus préstamos o a pagar deuda de tarjeta de crédito si es que la tienes. Otra cosa que puedes hacer con tus ahorros es destinarla, por supuesto, a canalizarla a través de vehículos de inversión para multiplicar tu dinero. En fin, en otros videos veremos qué cosas puedes hacer con tus ahorros y cómo distribuirlos, pero lo importante es que desarrolles el hábito de pagarte primero y reservar ese 20% para el ahorro. La segunda parte de nuestro pastel es el 50% que vas a destinar para cubrir gastos esenciales o necesidades básicas. ¿Qué son estos? El pago de la vivienda, sea alquiler o el pago de la hipoteca, alimentos, la compra de las provisiones que necesitas cada mes para ti y tu familia, el pago de servicios básicos como teléfono, electricidad, internet, etcétera. El pago de tu seguro de salud. Este es muy importante porque si sobreviniese una contingencia de salud y no tienes el respaldo de un seguro de salud, esto puede ser catastrófico para tus finanzas. Otro ejemplo de una necesidad básica, si tienes hijos, por ejemplo, es el pago de la colegiatura o el colegio de los niños. En fin, aquí vamos a incluir todas las partidas que son necesidades básicas o cosas que necesitas para sobrevivir. Ojo, a veces se nos hace difícil determinar qué es realmente un gasto esencial y qué no lo es. Así que te voy a dar un pequeño filtro que puedes utilizar para discriminar cuando un gasto es realmente esencial. Y es este. Si se trata de algo que tú necesitas absolutamente para vivir, o para garantizar la seguridad o la salud de tu familia, o si es algo que de faltar impactaría de manera significativa tu calidad de vida, entonces es un gasto esencial. Mira, al final, sé sincero contigo mismo. Nadie va a venir a auditar tu presupuesto. Esto es algo entre tú y tú mismo. Así que, sé sincero, si es un gasto que tú necesitas para vivir, inclúyelo en esta partida. Si no, inclúyelo en la partida siguiente, que es del 30% para gastos no esenciales. En esta tercera partida, que es la partida más divertida de hecho, la vas a utilizar para lo que tú quieras. Para comprar lo que quieras, para ir donde quieras, para darte los lujos que tú quieras, el gusto que tú quieras. Con este 30%, tú diseñas el estilo de vida que tú quieres en base a tus posibilidades. Y nada, eso es todo. Esa es la regla. 20, 50, 30. Es simple, es sencillo, no es ciencia nuclear, lo que tienes que hacer es aplicarlo. Y te invito a que empieces hoy a identificar con detalle cuánto dinero gastas y en qué lo gastas. Y en base a esta información, distribuye tus ingresos utilizando la regla del 20-50-30. Pero antes de finalizar, quiero compartirte un tip adicional. Fíjate que esta regla que te he presentado hoy empieza por la parte de pagarte a ti primero. Y te recomiendo hacerlo en ese orden para que instales en tu cerebro cuál es la prioridad. Y la prioridad eres tú. Te recomiendo que primero tomes la parte tuya, guardes tu ahorro y luego decidas qué vas a comprar y a qué otras personas le vas a entregar tu dinero. Y aquí te voy a dejar otro bono adicional. Si los números del 20, 50, 30 no funcionan para ti, no te preocupes, no te mortifiques, no te rindas. Adapta la regla a tu realidad. Si tu realidad es que ahora mismo solamente puedes destinar 10% al ahorro y 90% a cubrir necesidades básicas, conviértela en la regla 10-90. Es tu vida, es tu realidad, son tus objetivos financieros. Esto no es un examen, esto no, como te dije ahorita, esto no es algo que alguien va a venir a revisar. Esto es tuyo. Tú eres el experto en tu vida, en lo que tú quieres y en lo que necesitas. Yo te ofrezco esta herramienta, pero adáptalo a lo que tú necesites. En el caso de que tus ingresos se multipliquen, entonces no te limites a ahorrar un 20%. Ahorra 30, ahorra un 40, ahorra un 50. En fin, este 20% de ahorro que te propongo, utilízalo como un objetivo, como algo que quieres alcanzar. Si ya lo has logrado, perfecto, felicitaciones, intenta superarlo. Si no, si hoy puedes arrancar con un 5% e ir avanzando y cada mes agregando un 1% adicional, eso es lo que tienes que hacer. Te va a tomar más tiempo, pero vas a llegar donde quieres llegar. Y recuerda, la vida es para disfrutarla y manejar tu dinero con inteligencia es parte de ese proceso. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal para aprender lo que tienes que hacer de 5 a 9 para no tener que trabajar de 9 a 5.